A veces cuando escuchamos que un juego se ha quedado estancado o tiene una jugabilidad que está caduca, eso solo significa que se está adelantando a su propio revival. Mecánicas, sagas e incluso géneros enteros han desaparecido del mapa durante años para volver a resurgir tiempo después modernizados, aunque también a veces prácticamente inalterados. A esto ha ayudado la masificación y popularización de los indies en el mercado consolero que se dio a partir de cierto momento de la generación anterior. Los beat'em up han vuelto, los shooters en 2D han vuelto e incluso géneros como los bullet hell pueden sobrevivir casi en la clandestinidad. Hoy os hablamos de Valfaris, un shoot and run que aunque haya incorporado algunos avances en control y animaciones, se juega como cualquiera de nosotros hubiera esperado del género en 1990. En Valfaris encarnamos a Therion, un valiente guerrero que se dirige al rescate de su hogar, Valfaris, que da nombre al título, después de desaparecer misteriosamente y acabar en A quién le importa. La historia de Valfaris no es sino una excusa para desarrollar una space opera altamente influenciada por el rock y el metal en lo sonoro y también en lo visual, aunque en este campo acabe mezclado con influencias de Moebius, el Vaporwave o el Cassette Futurism. La apuesta estética y estilística de Valfaris podría haber sido un verdadero desastre, pero lo cierto es que acaba de funcionar bastante bien. En parte porque al fin y al cabo el título cuenta con una jugabilidad depuradísima y a prueba de bombas, y en parte porque todo trabaja en pos de un mismo objetivo, un leitmotiv: el ruido. Colores, movimientos, efectos lumínicos y una banda sonora que bebe, como ya hemos dicho, del heavy, pero también del rock industrial, se conjugan con una jugabilidad que nos requiere a ratos de una gran atención y en otros momentos que nos abandonemos al frenetismo, situándose en un punto intermedio entre títulos recientes como Blasphemous o Dead Cells. Valfaris embota tus sentidos para hacerte caer en la tentación de convertir tu personaje en un infierno de balas y espadazos, lo que de seguro te llevará a morir a mano de los incontables enemigos del juego, porque en Valfaris se muere y se muere mucho. Pero el juego no es en ningún caso tramposo y la curva de dificultad está regularmente bien ajustada a lo largo de toda la partida. Sin embargo, es un título que jugará con nosotros constantemente en un tira y afloja entre velocidad y habilidad, además de prudencia. Valfaris nos pedirá además que hagamos buen uso de todas las armas que pone a nuestra disposición, que bien seleccionadas pueden marcar la diferencia entre una muerte segura o tener bastantes posibilidades de batir al enemigo o superar una zona. Consciente como es el juego de su propia dificultad, que es elevada, nos pondrá en el brete en algunas ocasiones de elegir entre progresión y puntos de salvado. Para ello, tanto para poder salvar nuestro progreso como para mejorar nuestras armas, debemos recolectar piezas por un lado y talismanes verdes que nos permiten, debidamente colocados en unos portales situados en puntos concretos, salvar partida. Sin embargo, en algunos momentos del juego tendremos que decidir si queremos cambiar los talismanes por piezas para mejorar nuestro armamento. Valfaris nos ofrece un control bastante suave, bien medido y fiable, con algún que otro fallo en el plataformeo. Therion es una criatura poderosa, sobre todo cuando va acumulando nuevas armas y haciéndolas mejorar, pero abandonarnos a una borrachera de destrucción agregará más ruido al que ya está presente en los escenarios y es probable que en algunos momentos desatemos tanto el caos que no sepamos ni en qué punto de la pantalla se encuentra nuestro personaje o los enemigos. Evidentemente esta es otra trampa del juego que deberemos tener en cuenta. En definitiva, estamos ante un juego más que notable, con mucha personalidad y perfecto para los amantes de la jugabilidad retro. Si disfrutaste con títulos recientes como Blazing Chrome, que todo el mundo debería probar, tienes en Valfaris una apuesta segura. Se encuentra disponible en todas las plataformas, incluyendo una edición física para Nintendo Switch. Valfaris es un juego excelente, de esos que nos hacen olvidar que los videojuegos son lo peor.